la más cordial bienvenida a todos a la presentación de este libro. Quiero presentarle a nuestro primer invitado, a Mauricio Rojas. Él es historiador y doctor en Historia Económica, es profesor adjunto de la Universidad de Lund en Suecia, director de la cátedra de Adam Smith de la Universidad del Desarrollo, es integrante del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa y panelista del programa Estado Nacional. Fue miembro del Riksdag, Parlamento sueco, por el Partido Popular Liberal y es el autor del libro que vamos a comentar hoy, que es el libro Negro del Comunismo Chileno. Y quien comenta el día de hoy es Jorge Gómez Arizmendi, nuestro investigador senior de la Fundación para el Progreso. Sus áreas de interés son teoría y pensamiento político, teoría de la justicia y de la democracia, filosofía del derecho e historia de las ideas. Actualmente investiga acerca del desarrollo de la cooperación social desde la perspectiva evolutiva y ha sido profesor en diversas universidades como la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez, la Universidad Autónoma. Es periodista de la Universidad de Santo Tomás y tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Así que bueno, bienvenidos a ambos, bienvenido Jorge, Mauricio. Podemos dar inicio a la presentación de este libro. Bien, muchas gracias Diego, gracias Jorge también por comentar el libro. Voy a hacer una muy breve introducción para después seguir dialogando con Jorge a partir de sus comentarios. Bueno, lo primero es por qué se escribe un libro así. Este libro sería absolutamente extraño en la mayor parte del mundo, donde el comunismo ya es parte de la historia, una historia trágica, pero que no tiene ninguna actualidad. Quedan muy pocos países en los que partidos o regímenes comunistas, de verdad comunistas, tienen una presencia importante. Y lamentablemente Chile es uno de esos países. Sabemos que se puede dar la posibilidad de que tengamos un presidente en una coalición donde el Partido Comunista va a jugar, y juega ya, dentro del comando, el programa, etcétera, un rol fundamental. Y eso fue lo que me motivó a mí a escribir este libro. Lo hice en un tiempo en que Daniel Jadot además parecía ser el probable candidato a presidente, así que tenía mayor relevancia, pero esta relevancia no ha desaparecido en la medida en que el Partido Comunista está allí muy presente, tal como está muy presente en la Convención Constitucional y en general tiene una importancia en Chile que yo creo que sorprende a cualquier observador que venga de afuera. El cómo se hace el libro, cómo está escrito el libro, fundamentalmente a partir de los mismos textos del Partido Comunista, ya sea sus textos oficiales, sus declaraciones oficiales o de sus principales dirigentes. Desde Recabarren a Jadot hoy día, pasando por los principales dirigentes del partido, Laferte o Corbalán, por ejemplo, se citan constantemente sus testimonios, tal como se citan los documentos del Partido Comunista. Por lo tanto, el libro tiene muy poco de lo que yo especulo que el partido habría dicho o no dicho, sino que está allí manifestado por los mismos documentos del Partido Comunista, que son tremendamente claros en todas sus tomas de posición. El Partido Comunista no ha sido un partido que ha escondido sus preferencias, sus opciones, por lo menos no lo ha hecho a nivel internacional. En Chile uno puede discutir eso, se ha camuflado de Partido Democrático a veces, pero sus tomas de posiciones respecto de la política internacional especialmente han sido meridianamente claras. Ahora, ¿cuál es el hilo conductor de esta historia? Esta historia que va desde la fundación del Partido Comunista, que como tal se da en enero de 1922, cuando el viejo Partido Obrero Socialista se transforma en Partido Comunista, y además en sección de la Internacional Comunista. Esto es bien importante captarlo. No se crea como un partido autónomo, un partido independiente chileno, sino que se crea como una sección, como una parte de un partido mundial de la Revolución Comunista que estaba dirigido desde la Unión Soviética. Y este partido será absolutamente fiel, seguirá, digamos, yo creo que hay pocos partidos que lo han hecho con tanta fidelidad, lo que la Unión Soviética estaba considerando como la política correcta.
hasta su disolución a finales de 1991. Por lo tanto, la historia del Partido Comunista Chileno es la historia de las directivas soviéticas, pero esto no quita que haya cierto margen de maniobra dentro de Chile, en los cuales el partido trata de darle matices especiales adaptados a la situación chilena a los dictados que vienen de la Unión Soviética, pero siempre con una solidaridad absoluta. Y no solamente solidaridad con la dictadura comunista y con otras, como Europa del Este, o después Cuba, o en fin, Venezuela. La historia del Partido Comunista Chileno es una complicidad de 100 años con distintas dictaduras y con los hechos de violencia que estas dictaduras han causado, como diversas invasiones, golpes de Estado, etc. Eso, por supuesto, que es muy importante, la complicidad, pero se trata de algo más que una complicidad. Hay una identificación. Es decir, el Partido Comunista se define, se forma, define su ideal de sociedad, identificándose durante 70 años con la Unión Soviética, y después, cuando se derrumba la Unión Soviética, le quedan estas identificaciones como Cuba y algunas otras, pero especialmente Cuba se transforma en la pequeña Unión Soviética de este partido que ha perdido lo que era su punto de referencia absoluto. Y en el libro yo cuento algunas escenas de cuando se derrumba la Unión Soviética, el tremendo desconcierto psicológico, político, de todo tipo que se produce en las filas del Partido Comunista, porque pierden lo que había sido la madre patria, digamos, o sea, el centro de la revolución y el centro de su propia orientación política. Por tanto, el libro recorre 100 años de complicidades, de identificaciones, a través de, como les decía, los documentos del Partido Comunista. Se llega al Chile actual también. Se analiza bastante la figura de Daniel Jadwe, que es la figura hoy día que lidera, de hecho, el Partido Comunista, con una generación joven. Formalmente quedan los viejos líderes como Tellier o Carmona, pero el poder está claramente en una fracción mucho más radical, con una política prácticamente insurreccional, que es la que hoy día está liderando el Partido Comunista. Bueno, esos son los grandes rasgos del libro. Yo dejaría ahora que Jorge entrara con sus comentarios, ahí podemos ir conversando durante un rato. Adelante, Jorge. Gracias, Mauricio. Bueno, en primer lugar, tuve el placer de leer el libro y lo recomiendo. Esencialmente aquí lo voy a mostrar porque lo recomiendo, porque es una lectura muy fácil, en el sentido de que rápidamente uno se va introduciendo en la lectura, y por lo tanto van saliendo antecedentes que eventualmente uno, si no se aboca al estudio histórico de, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, o incluso del comunismo a nivel internacional, muchas de estas anécdotas, incluso hechos, son desconocidos, y me parece que en ese sentido es muy recomendable el libro. El libro negro del comunismo chileno, ¿cierto?, de Mauricio Rojas, podría ser considerado anacrónico, entrampado en el pasado, en la Guerra Fría, y paradojalmente tales argumentos que plantean no mirar el pasado, generalmente con el propósito de no mirar los crímenes del comunismo, se enarbolan solo cuando aquello implica impugnar acciones y responsabilidades de dirigentes o líderes comunistas, incluidas obviamente sus organizaciones, y también obviamente lo que menciona el libro de Mauricio Rojas, la complicidad del Partido Comunista Chileno con dictaduras como lo fue la Unión Soviética, como lo fue la RDA, como lo es Cuba, y como también hoy día lo es Venezuela. Y es interesante porque cuando se trata de los horrores, ¿cierto?, del comunismo, de sus matanzas, cuyas víctimas siempre eran en general obreros, ¿cierto?, sus invasiones sobre pueblos desarmados, sus purgas, sus procesos, sus adeptos no dudan en aplicar lo que algunos historiadores del comunismo llaman la desmemoria, que Stalin aplicó cuando se prohibió recordar la hambruna en Ucrania, el llamado Holodomor. El libro negro de Mauricio Rojas, del comunismo chileno de Mauricio Rojas, no busca hablarnos necesariamente de los crímenes del comunismo. Esto me parece que es relevante.
que están documentados en diversos países que estuvieron sometidos bajo el yugo comunista, en diversos libros como Memoria del Comunismo o Historia Criminal del Comunismo, crímenes que además han sido condenados tanto por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2006 y oficialmente reconocidos por el Parlamento Europeo en 2019, situando así al mismo nivel al comunismo y al nazismo como ideologías totalitarias y criminales. El libro, más bien, nos intenta advertir acerca de la prevalencia de una ideología totalitaria que opera bajo una mascarada engañosa, cuyos representantes y seguidores actuales no solo niegan los horrores del comunismo acusando falsedad, generalmente, sino que además hoy día se presumen los demócratas por excelencia, los paladines de la dignidad humana. Olvidan que, como bien advertía Svetan Todorov, en la experiencia totalitaria, la memoria solo puede servir de remedio contra el mal si aceptamos buscar las razones del mismo en nosotros, no solo en los demás a los que consideramos diferentes. En otras palabras, el libro de Mauricio Rojas, el libro negro del comunismo chileno, nos advierte de aquello que según Solensinsi, perdón, me equivoqué, era el soporte del comunismo, la falsedad, la mentira como arma revolucionaria, o lo que Jean-François Revel denunció como la gran mascarada, mediante la cual el comunismo buscaba no solo esconder sus crímenes, sino también su indefendible carácter totalitario. Porque, como decía el francés, también seducido por el totalitarismo en su juventud, el fracaso del comunismo no se evidenció con la caída del muro, sino con la construcción del muro. Pero como advertía Todorov, el comunismo dice siempre lo contrario a lo que hace. En ese sentido, muy bien muestra Mauricio que el eufemismo es la predilección del adepto comunista. Ha sido tal el éxito negacionista del comunismo en ese sentido, y que el libro de Mauricio pone sobre la mesa, que a diferencia de otras ideologías totalitarias como el nazismo o el fascismo, sus adeptos han continuado sus afanes bajo la excusa de combatir injusticias o miserias, con el abierto silencio e incluso el beneplácito de las sociedades y sistemas políticos democráticos que son respetuosos de las libertades humanas. Y siempre existe en ese afán, tal como el libro muestra, respecto al Partido Comunista Chileno, la justificación para avalar dictaduras, atropellos de diverso tipo, la supresión del pluralismo, la persecución de los opositores, porque el eufemismo es la predilección del adepto comunista. Así, increíblemente, en estos tiempos, y aun cuando existe suficiente evidencia de los crímenes del comunismo en los diversos países donde se ha instaurado, parece una herejía decir que el comunismo es una ideología totalitaria y criminal, similar al nazismo o el fascismo, aunque compartan el afán totalitario expresado en esa famosa frase de Mussolini: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Similitudes que Hannah Arendt se atrevió a enunciar en un contexto donde todavía parecía un pecado decir que Stalin era un dictador y el comunismo era una ideología totalitaria. Pero solo bajo esa idea de control absoluto, bajo esa pretensión de control absoluto sobre las personas, se hacen posibles, tal como el mismo Todorov decía, los órganos del terror, como la checa, y las prácticas de exterminio de capas enteras de la población. Incluso tal como plantea Stephen Courtois, tampoco se puede acusar de totalitarios a ideólogos comunistas que se han convertido en figuras sacralizadas a punta de ocultamientos, tal como ocurre con la propia figura de Lenin, que aunque existe clara evidencia de su rol como promotor del sistema totalitario bolchevique, como abierto promotor del terror como un método, de sus órdenes de colgar para dar ejemplo, sigue siendo eximido de los horrores ocurridos en la Unión Soviética y considerado una especie de idealista buena gente. Incluso, esto es interesante, se ha convertido en un claro fetiche siguiendo el concepto de Marx, donde se venden a altos precios cosas relacionadas con su persona. Courtois plantea que el informe secreto de Khrushchev, en ese sentido, acerca de Stalin, en el 20º Congreso, ¿cierto?, del Partido Comunista Unido en la Unión Soviética en 1956, en realidad buscaba liberar a Lenin de toda responsabilidad respecto a la deriva totalitaria de la Unión Soviética. Aunque, como plantea Federico Jiménez Los Santos, la eugenesia de clase nace con el tenor rojo leninista, porque ese fue desde el principio la base del régimen y la base del comunismo donde se aplicó en los distintos países. Bajo este blanqueo de Lenin y del comunismo como ideología,
Todo habría sido producto de errores prácticos de Stalin. Las purgas, las deportaciones, las matanzas serían errores prácticos. Mauricio Rojas esto lo hace explícito al mostrar cómo los dirigentes comunistas chilenos también aluden a esta idea de errores prácticos para referirse a las purgas o las deportaciones y matanzas cometidas bajo el régimen comunista en la Unión Soviética. Y aunque años antes pocos, incluido Pablo Neruda o Salvador Allende, consideraban, ¿cierto?, que Stalin tenía una total sabiduría y humanismo, luego no dudaron en decir que eran errores prácticos aquello que había ocurrido. De alguna forma, tal como advertía luego Jorge Millas, estaban encandilados de ideología. Algo similar ocurre hoy día frente al desastre humanitario en Venezuela, o por ejemplo, las protestas que se suscitaron en Cuba hace unos meses atrás. Los adeptos al comunismo, al socialismo del siglo XXI intentan poner toda la responsabilidad, en este caso en Maduro, evitando decir que el principal responsable es Hugo Chávez y su proyecto bolivariano. De eso también habla Mauricio Rojas, hace la advertencia, es decir, trae el problema y el método al presente. Lo mismo ocurre con el caso en Cuba. Acusan a los cubanos y al movimiento San Isidro, por ejemplo, que claman por más democracias y libertades en la isla, de ser agentes del imperialismo yanqui. Y así como Neruda hizo odas al tirano Stalin, varios en Chile y América Latina siguen alabando a Chávez como supremo comandante, aunque en el caso de Venezuela, informes como el liderado por la propia expresidenta Michelle Bachelet en 2019 y los sucesivos denuncian que, por ejemplo, existen alrededor de 5.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas. 5.000, ni más ni menos. Y sin embargo, frente a esto, la respuesta del Partido Comunista Chileno, tal como dice Mauricio Rojas en su libro, ha sido de manual. Acusar falsedad, falta de objetividad y pretensiones golpistas o intervencionistas. Así, cuando la mentira es descubierta, la táctica es buscar un culpable, un interés siniestro, o en última instancia, también, el victimismo acusando cualquier denuncia contra el comunismo como anticomunismo. Podríamos decir así entonces, y esto es lo que nos muestra el libro de Mauricio, que la táctica comunista es siempre el ilusionismo. Los comunistas son grandes prestidigitadores en ese sentido. Por eso Thomas Urban, en su libro Cerca de la masacre en Katyn, dice que esa masacre, donde Polonia quedó bajo ataque nazi soviético, representa la mentira como un elemento central del sistema construido por Lenin y Stalin. En el fondo, la mentira es el sistema central del comunismo como ideología. Y así, ahí donde hay dictadura, ellos dicen que hay verdadera democracia. Ahí donde el pueblo se moviliza contra los jerarcas comunistas, como ocurrió en la RDA, Hungría, Polonia o Checoslovaquia, y que Mauricio documenta muy bien, ellos ven enemigos del pueblo. Ahí donde hay opiniones distintas, donde hay personas que disienten de sus postulados, ellos ven traidores, revisionistas y fascistas. No es raro entonces que, tal como escribe Mauricio Rojas, el primer foco de ataque de los comunistas sea siempre generalmente la socialdemocracia, ya sea en la Rusia revolucionaria o, como pudimos ver en las últimas primarias, en el Chile post-estallido. Táctica que además los comunistas no dudaron en usar en Alemania, atacando a los socialdemócratas, lo que finalmente fue facilitando con ello el ascenso de Hitler. Orwell, un socialista con conciencia liberal, comprendió el problema fundamental del comunismo, que era la distorsión del lenguaje y con ello el de la verdad. No es extraño entonces que los comunistas negaran el pacto entre nazis y soviéticos por años, que implicó más que un acuerdo de no agresión, sino una abierta cooperación militar que se tradujo en la invasión de Polonia por ambos países. Esto también lo documenta Mauricio y muestra cómo el Partido Comunista Chileno avaló ese tipo de acciones. Esto, tal como describe el libro, se negó e incluso se sigue negando, aunque el propio Gorbachev lo reconoció tiempo después. Tampoco es raro que los comunistas, sobre todo los cómodamente ubicados en Occidente, llamaran al muro de Berlín bajo el eufemismo de barrera de protección antifascista. En Chile, muchos adeptos al socialismo real evitan hablar de lo que ocurría detrás del muro. Aplican de alguna u otra forma la desmemoria stalinista. En el fondo, no quieren asumir que el régimen que se decía más humano y fraterno, al que ellos consideran como una democracia justa, igualitaria y verdadera, no produjo más solidaridad, sino que fue un aparato de poder represivo que violó los derechos humanos de miles de alemanes, tal como han dejado en evidencia los miles de archivos del Stasi. Jaime Castillo Velasco,
En un libro publicado en 1955 llamado El problema comunista, decía en referencia a la Unión Soviética que ahí el hombre mismo ya era una falsedad. Esa falsedad se convirtió en el instrumento de dominio bajo el comunismo, donde las personas terminaron siendo engranajes, tal como definía Stalin a las personas. Idea que además Khrushchev, aun cuando hace esta acusación contra Stalin, repite luego sin problemas. La mentira como instrumento no solo se expresaba en la conocida afición por retocar fotos y borrar a personajes como Trotsky, sino la idea de que en la Unión Soviética, por ejemplo, no había crímenes. Como recordaba Václav Havel, el individuo no está obligado a creer todas estas mistificaciones, pero ha de comportarse como si las creyera, o por lo menos tiene que soportarlas en silencio o comportarse bien con los que se basan en ellas. Ahí claramente lo que denuncia Havel es una distorsión moral del ser humano. Por lo tanto, dice, está obligado a vivir en la mentira. Así, tal como decía Todorov en su libro La experiencia totalitaria, el comunismo creó un inmenso laboratorio a cielo abierto en el que se podía observar cómo se modifica el comportamiento humano bajo la presión de las coacciones. De todo esto fue cómplice, activo y pasivo, el Partido Comunista Chileno. Como planteaba Jorge Millas en 1962, las ideologías totalitarias, como el comunismo, pretenden justificar acciones revolucionarias mediante una trampa, un sofisma, donde el valor atribuido a los fines se asigna a los medios, aunque estos, como la violencia, sean absolutamente horribles. De eso también nos habla el libro negro del comunismo chileno de Mauricio Rojas, al hacer alusión al caso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuyos miembros terminaron esencialmente convertidos en instrumentos de sacrificio para satisfacer la irresponsabilidad y las ilusiones insurreccionales de unos viejos dirigentes partidarios. A esa distorsión que enmascara la violencia obviando a sus víctimas, Millas no dudará en atribuirle a aquello un carácter de un intelectualismo que en nombre de la humanidad contraviene lo propiamente humano. Dice Millas, las ideas sobre el hombre se han hecho más importantes que el hombre mismo, en referencia al comunismo. Además advierte que aquello deviene en un poder irresponsable. Así Jorge Millas denuncia al revolucionario en tanto fanático que enceguecido por el resplandor de un bien único, separado del resto de la vida, no ve cosas a su luz, sino solo la luz. La suya es una conciencia encandilada. De esa ceguera, consciente o no, nos quiere advertir Mauricio Rojas en el libro negro del comunismo chileno. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Quisiera completar con algunos puntos más. Yo creo que lo que Jorge dice sobre el dominio sobre el idioma, sobre las palabras, y su transformación en su contrario. Eso que Orwell muy bien analiza en 1984. Eso es propio de la formación del Partido Comunista y especialmente de su concepto de democracia. Por democracia todos entendemos un sistema con muchos partidos, con libertad de crear partidos, organizarse, votar, en fin, defender sus ideas, etc. Sin embargo, desde la formación del Partido Comunista, a través de los escritos de Recabarren, que son en ese sentido formativos del partido, se define a la Unión Soviética, que estaba naciendo entonces bajo la dictadura bolchevique, como la democracia verdadera. Y aquí surge un concepto que existirá hasta hoy día. Los comunistas hoy día llaman a Cuba la democracia superior o la democracia verdadera. Y eso lo contraponen a lo que llaman la democracia burguesa, una democracia falsa, que es lo que estaríamos viviendo en el Chile actual, una democracia falsa, frente a la cual se levanta una nueva democracia que es la que ellos han ejemplificado con todas estas dictaduras. Por lo tanto, al final la democracia termina siendo el sistema de partido único, donde no hay ninguna de las libertades que asociamos normalmente a la palabra democracia. Y eso sigue hoy día existiendo. El partido se define como un partido profundamente democrático, pone a Cuba como ejemplo de la democracia superior, con lo cual querrá decir de que Chile debe evolucionar también hacia la democracia superior. Otra cosa que es bien interesante, y en el mismo sentido de que habla Jorge, es el uso que el Partido Comunista hace de la figura de Recabarren.
Si ustedes ven cualquier publicación comunista o la página de internet de los comunistas o los discursos, Recabarren es, en fin, la figura que siempre aparece, el partido de Recabarren, etc. Es una mentira absoluta y completa que yo espero que mi libro haya documentado muy bien. El partido que Recabarren transformó en el Partido Comunista de Chile era un partido que fue destruido completamente a finales de los años 20 y durante los años 30 por la injerencia directa del Partido Comunista de la Unión Soviética a través de sus enviados, los enviados de la Internacional Comunista, que tomaron de hecho el control de aquel partido que Recabarren había creado. Lo que hacen allí son dos cosas muy importantes y que todavía son parte del Partido Comunista. Esto no ha cambiado en absoluto. Esta historia es presente, además. Primero, la bolchevización del partido. Es decir, transformarlo en un partido donde habían asambleas regionales, discusiones abiertas, etc., en un partido de células conspirativas, donde la dirección del partido tiene un control vertical sobre el mismo y prácticamente no hay ninguna posibilidad de oponerse a lo que las directivas centrales del partido dicen. Y esto fue una política muy consciente. El libro cita allí el maltrato que se hace de Recabarren, documentos que los comunistas hoy día, por supuesto, que no quieren ver ni en pintura. Esto para ellos es recordarles lo que hicieron con su gran líder. Y la segunda cuestión es transformar este partido bastante abierto que dejó Recabarren en un partido estalinista. ¿Qué significa eso? Significa que es un partido que adopta una lectura del marxismo, de su ideología, colada, pasada por el colador del estalinismo. El estalinismo es una perversión, en todo sentido, incluso del marxismo, porque le quita todo atisbo de pensamiento crítico, etc., y lo transforma en una verdadera maquinaria de opresión de la libertad. Yo cito en el libro grandes dirigentes comunistas como, por ejemplo, Corvalán, que dice, nuestro libro de cabecera era la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética escrita por Stalin, o por lo menos firmada por Stalin. Es el libro más infame que puede existir. Es un libro donde se crea esta idea de que cualquier adversario es un enemigo y hay que destruirlo personalmente. Esto lo siguen haciendo los comunistas hoy, tal como lo hacían en los años 30. No aceptan la diferencia, no aceptan el diálogo, la discrepancia, sino que definen inmediatamente como enemigo y tratan de destruir a la persona, tal como en esos tiempos, y este libro es el ejemplo más terrible de esto. La verdad es que este libro es un ejemplo monstruoso de los intentos de destruir, ya no a los enemigos de clase, sino que a todos los comunistas que a Stalin no le gustaba. Realmente, si alguien quiere leer algo actual, porque siguen funcionando igual hoy día, esta deformación mental, de tratar de destruir a la persona en vez de enfrentar las ideas distintas, sigue estando presente. Bueno, échenle una mirada, está en internet este libro hoy día, la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, y van a ver lo que es la formación estalinista y cómo eso deja una huella que hasta hoy día sigue siendo muy presente. Un tercer elemento que hay que mencionar es que para los comunistas y para cualquiera que siga una ideología de este tipo, se trata de una experiencia que va mucho más allá de la política en el sentido que la entendemos habitualmente. De estar en un partido, de militar, cosas, bueno, esa es una experiencia que muchos pueden tener. Aquí se trata de una experiencia muy distinta porque en el fondo es una experiencia religiosa, de fe absoluta, de creencia absoluta y de entrega absoluta. Eso es algo que, por supuesto, que impresiona. La persona totalmente entregada, que se desprende de todo por la causa, por el partido, que se hace una parte, un pedazo del partido. Peligrosa es una persona que llega a funcionar así, es la total alienación. Ese es el militante del partido nazi, del partido del islamismo actual. Son exactamente iguales en ese sentido. Se destruye al individuo para colectivizarlo en este movimiento que después le exige que, en fin, se entregue totalmente, pero también puede matar, puede mentir, puede hacer cualquier cosa en función de eso. Yo lo ejemplifico en el libro con un viaje que hace uno de los principales
dirigentes comunistas, muy reivindicado, por supuesto, hoy día, que es Elías Laferte, la primera vez que él va a Moscú. Y como él dice, ir a Moscú era como para un musulmán ir a la Meca, era como para un católico ir al Vaticano. Y él cuenta ahí la experiencia. Yo creo que es muy importante eso porque es difícil entender tanto la entrega de los comunistas como la absoluta incapacidad o falta de toda capacidad de recibir la crítica. Se trata de una... Sí, sí. Un poco considerando esa descripción que uno podría claramente definir como una especie de descripción psicológica, ¿cómo crees que hoy día hay que visualizar en el contexto contingente hoy día la presencia del Partido Comunista como un partido importante en una candidatura que eventualmente tiene altas posibilidades de alcanzar la presidencia en Chile? Y de alguna forma, el cómo el Partido Comunista hoy día se ha reinstalado en el debate público con una fuerte presencia y con cuadros que claramente son cuadros jóvenes y no ya viejos dirigentes. ¿Cómo analizas eso desde el punto de vista de lo que el libro de alguna u otra forma aborda? ¿Enfrentamos un mismo perfil hoy día? Porque de alguna manera los comunistas se muestran como moderados en ciertos aspectos, pero eventualmente uno podría, al considerar la historia del propio comunismo, eso considerarlo simplemente como una cuestión táctica, ¿cierto? La propia Camila Vallejo, y tú lo mencionas en el libro, en algún momento menciona que de alguna forma la vía armada siempre depende más bien del contexto y por lo tanto una cuestión táctica y no un elemento que éticamente es rechazable. Entonces, ¿cómo ves eso en el contexto hoy día donde además la disputa electoral podría llevar a los comunistas a tener un nuevo gobierno? Ya estuvieron con Michelle Bachelet, pero podrían estar hoy día en primera línea con el gobierno eventual de Gabriel Boric. Bueno, para los comunistas no existe una lucha electoral. Existe circunstancialmente. Existe una lucha por el poder, que va mucho más allá de lo electoral. Es la conquista del poder a través de los medios que en ese momento sean adecuados. Y esta es una herencia que el partido recibe directamente de Lenin. Lenin, en sus escritos muy de comienzos de siglo, habla incluso del terror como algo perfectamente aceptable cuando las circunstancias lo requieran. Esta idea de que cualquier método de lucha es aceptable si es que las circunstancias lo requieren, digamos, si es que las circunstancias lo hacen posible, así ha tenido una continuidad extraordinaria. Es la forma en que, por ejemplo, Luis Corbalán define el paso del Partido Comunista a la lucha armada, usar todas las formas de lucha, y eso sigue perfectamente presente. O sea, para un comunista, la democracia burguesa, como ellos la llaman, no es más que una cuestión instrumental. Ellos no tienen ninguna lealtad, ninguna solidaridad, ningún apego a esa democracia que consideran falsa, que consideran una especie de mascarada para esconder el dominio de clase. Por lo tanto, el Partido Comunista hoy día lo está haciendo. Están jugando a la movilización de la calle, a la política extraparlamentaria, y lo dijeron, de esto de sitiar o rodear la convención constitucional, cosa que no han necesitado hacer mucho porque está por dentro capturada prácticamente. Y esto es algo que va a ser muy importante para el futuro, porque yo observo una serie de diferencias entre el Frente Amplio, por lo menos parte del Frente Amplio, y el candidato Boric y el Partido Comunista. Hay una tensión muy evidente. El Partido Comunista está llevando su línea es claramente de ruptura, es claramente insurreccional, es claramente de ganarse los sectores más violentos y más extremos de la población chilena. Por eso todo su proyecto es ganar todo ese sector que las listas del pueblo lograron convocar en cierto momento. Y las propuestas que está haciendo Boric, de hecho, cuando él firma el acuerdo que lleva al actual proceso constituyente, eso es considerado como una traición,
desde el punto de vista del Partido Comunista, desde el punto de vista de los sectores más extremos. Bueno, y estuvo la acusación de Daniel Jadwe contra Boris de que por culpa de él habían presos políticos en Chile. Ahí tenemos una figura interesante, porque es una figura muy violenta. Y para él, lamentablemente, esa misma violencia se manifestó en forma muy, muy complicada en los debates electorales que tuvo, y yo creo que él mismo se autoderrotó. Pero eso representa una nueva orientación dentro del partido. Yo creo que la vieja dirigencia, la de Tellier o la de Carmona, todavía tenían una reminiscencia de que no podemos llevar al extremo la situación. Hoy día están absolutamente superados por Jadwe y una serie de comunistas jóvenes que se están planteando la vía insurreccional simplemente, y donde la democracia, el uso de la democracia, es uno de tantos métodos que se pueden usar para llegar al poder. Y esta es una cosa que Jadwe elaboró ya el año 2010. Yo cito largamente un documento que es muy importante para comprender lo que es el desarrollo actual del Partido Comunista, la idea chavista, digamos, de la toma del poder a través de uso de la democracia y de métodos extrademocráticos, incluso la reivindicación de la violencia. En ese sentido, Mauricio, considerando, porque tú abordas eso en el libro, este documento que de alguna forma redefine la línea del Partido Comunista y que hoy es dominante, ¿cierto? ¿Crees que eventualmente podría existir una posibilidad de que el propio Partido Comunista, o mejor, reformulo la pregunta, ¿crees que existe una cierta ingenuidad de una parte del Frente Amplio, partiendo por Gabriel Boric, de que el Partido Comunista, ante la eventualidad de que el Frente Amplio y Gabriel Boric alcancen el gobierno, van a ser esencialmente igual de fieles como eventualmente fue el Partido Comunista con Allende, o eventualmente podrían intentar un golpe blando dentro de la propia estructura de gobierno? ¿Hay una ingenuidad ahí de parte del Frente Amplio con respecto a este aliado? Yo creo que muchos sectores del Frente Amplio, no todos, pero muchos, y entre ellos Boris, no tienen idea con qué vino se están curando. Ojalá que lean este libro para que entiendan que este no es un juego de niños, que aquí hay 100 años de historia, hay método, hay aprendizaje, hay teoría, hay todo eso, y está muy bien encarnado hoy día en la figura de Jadwe. Además que el Partido Comunista ha puesto muy claras las cosas. Nosotros no somos los seguidores de Boris. Tenemos nuestra política, es de confrontación, lo desafiamos, lo están desafiando en la Convención Constitucional, lo han desafiado en todas partes. Por lo tanto, allí se va a abrir una situación extraordinariamente compleja. Yo creo que Boris va a aprender, digamos, duramente una lección, si es que no se pliega, digamos, a este intento insurreccional de negación de la democracia, etcétera, que el partido va a intentar tarde o temprano. Pero creo que ahí hay un conflicto interesante de observar, por lo menos. Otro punto que a mí me parece muy relevante, y lo quería hablar contigo a propósito del contexto hoy día, lo que ocurrió de alguna forma en el norte, ¿cierto? Con la crisis, ¿cierto?, migratoria que hay en el norte. Hay un número importante de venezolanos que hoy día han ido ingresando al país paulatinamente en varias fases, ¿cierto? Y que todos vienen saliendo de Venezuela bajo un contexto dictatorial, una situación crítica en términos sociales, políticos. Se estima que hay alrededor de 5,5 millones de venezolanos que han salido. Por lo tanto, hay una crisis regional a nivel de migración donde el caso venezolano es un tema, y sin embargo se produce la paradoja de que voceros comunistas como Camila Vallejos, Carmen Hertz y otros más comienzan a no solo plantear críticas a la política gubernamental chilena por el tema migratorio, sino que además a exigir de alguna forma que los organismos internacionales se hagan presentes frente a eventuales vulneraciones de derechos humanos en el norte de Chile. Y lo interesante de eso es que finalmente eso muestra muy claramente el mismo proceder que ocurrió en casi todos los hechos que tú mencionas
a lo largo del libro, ¿cierto? Es decir, ante ciertas situaciones, el foco por un lado se centra en ciertos aspectos, pero se evita mencionar, por ejemplo, en este caso puntual, la vulneración de derechos humanos que comete el régimen chavista socialista en Venezuela, sistemáticamente ya documentado de manera totalmente fehaciente por distintos organismos. Y sin embargo se evita eso y se plantea que, de alguna forma, este gobierno estaría en una calidad de un régimen opresor mayor que el propio régimen opresor en Venezuela. ¿Cómo de alguna forma ves esto o cómo lo explicas? ¿Es un ejemplo más in situ en el tiempo presente de esta misma táctica? Mira, ante todo decir que lo que ocurrió en Iquique es absolutamente detestable, infame. De alguna manera refleja esta evolución de Chile donde se comienzan quemando masivamente estaciones del metro, se destruyen espacios públicos, donde la piromanía, el fuego, Sí. se transforma en un elemento aceptado de acción política. Y terminamos con estos hechos de Iquique que realmente es algo. Todo esto es una continuidad. Los países van aceptando métodos de acción, los van normalizando. Y cuando tú has normalizado durante 2 años el fuego, la destrucción, la barbarie, Exacto. y cuando lo han impulsado esta barbarie y la han aplaudido, el Partido Comunista ha estado detrás de esto aplaudiendo, resulta bien cínico en realidad. O, por ejemplo, aplaudir el régimen de Maduro y de Chávez y después, cuando vienen las consecuencias, decir, miren, aquí tenemos un problema. No sé, el problema está en Venezuela, eso lo saben muy bien. El problema es el régimen comunista de Venezuela. El problema, finalmente, es el régimen comunista de Cuba, la famosa democracia superior que apoyan los comunistas. Pero hay que entender una cosa de fondo. A los comunistas no les importa un comino, ni los refugiados, ni el prófugo de Venezuela, ni la persona que lo pasa mal. Les interesa el poder. Han sido capaces de sacrificar cientos de miles, millones de personas en su historia. Nunca se han arrepentido de eso. Tú no leerás una línea prácticamente de su historia donde ellos digan, realmente estos 100 millones de víctimas están en nuestra conciencia. Para nada. Sino que dicen que son el partido más democrático, el partido que nunca ha matado una mosca, poco menos. Es realmente impresionante esto. Y esto hay que decirlo claramente. Están utilizando el sufrimiento de la gente. Lo que en absoluto justifica la fogata horrible esa que hubo en Iquique, de ninguna manera. Pero hay que entender de que se trata de un partido que va a usar cualquier posibilidad, cualquier persona, cualquier amigo, como ellos le llaman, estos compañeros de viaje o lo que sea, o los tontos útiles o lo que sea, para agitar su causa, que no es otra que tomarse el poder en Chile. Y para eso, mira, te van a usar cualquier cosa, no les importa nada de esto, por eso que no les importa Venezuela. Porque si les importara Venezuela, ya hace mucho tiempo que se habrían movilizado para estar contra ese régimen. Han hecho todo lo contrario, han mandado a su gente a defender a los enviados de Maduro, etc. Tal como lo hacían con los cubanos, tal como lo hacían con los soviéticos. Y eso hay que decirlo claramente. El Partido Comunista, al Partido nunca le ha interesado la gente. Ha estado dispuesta a sacrificar y la ha sacrificado en masa, porque en toda su idea, en su proyección política, eso no es más que el costo necesario de la revolución comunista. Y están tan encandilados con esa revolución que va a traer el cielo a la tierra, que todos estos costos lo consideran como un costo menor. En ese sentido, vamos con poco tiempo en la conversación, pero acá hay un tema que tú mencionaste que es claro, hay un tema como de una especie de fe religiosa, ¿cierto? Muy ciega. Raymond Aron lo describía muy bien en El opio de los intelectuales también. Jorge Millas de alguna forma también esto lo denuncia en Las máscaras filosóficas de la violencia, donde él dice que de alguna forma se va trucando el problema ético de la violencia bajo esta idea del fuego redentor, de la violencia como un elemento purificador. Por lo tanto, podríamos de alguna forma plantear, o la pregunta más bien es cómo esta distorsión ética se sostiene tanto tiempo a lo largo de la historia. Es decir, sabemos que el comunismo ha existido durante todo el siglo XX, sabemos de los crímenes que se cometieron, sabemos de las tropelías, del abuso de poder, de las pretensiones
de poder que los dirigentes comunistas construyeron. Sabemos que la RDA vendía hasta a los enfermos a cambio de un par de francos en la época. ¿Por qué de alguna forma esta ideología que tiene este carácter prevalece y además se incuba entre los jóvenes? Porque hoy día vemos que hay jóvenes que no tienen más de 20 años que sin embargo en muchos casos se declaran hijos de Che Guevara, seguidores de Lenin, etc. ¿Dónde crees que radica esa facilidad con que como virus penetra en las mentes de los jóvenes? Bueno, hay que entender de que esto es un anacronismo chileno, peruano, en alguna medida latinoamericano. Eso es lo triste, lo más triste de todo esto, es que estamos haciendo el ridículo. Porque si fuera por lo menos una ideología de futuro, moderna, algo, pero no, esto realmente es reinventar la rueda y creer que va a reemplazar a los motores, no sé, es realmente una cosa impresionante. Ahora, para el creyente, para la persona que realmente cree en el paraíso comunista y que esto es algo que se puede lograr, el hombre nuevo, etcétera, etcétera. Y me imagino que todos estos jóvenes comunistas son creyentes de ese tipo. No quiero ni siquiera pensar que son unos sinvergüenzas, ¿no? que están mintiendo de esa manera. Quiero creer que creen. Para esas personas siempre hay una justificación. ¿No? Realmente estas ideologías son extraordinarias para brindar justificaciones, tanto del terror que han impuesto como de los fracasos que han vivido. Que las circunstancias, que Stalin, que aquí, que el imperialismo, que el bloqueo. Mira, hay una larguísima serie de justificaciones para decir por qué la promesa del paraíso en la tierra terminó creando infiernos en la tierra. O sea, a cualquier persona que viera más racionalmente esto, le bastaría eso para decir, oye, tenemos un problema, lo tenemos nosotros, no es que lo tenga el imperialismo, los enemigos, somos nosotros los que tenemos el problema. Pero la creencia, la fe religiosa, cuando adopta estos niveles, tiene una fuerza y una capacidad de enceguecer a la persona, que es realmente extraordinaria. O sea, basta escuchar a Camila Vallejo, en fin, a todos estos jóvenes o no tan jóvenes comunistas, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Es posible. Es posible y hay que tomárselo en serio porque ellos están actuando no como personas manipulativas en el sentido normal de la palabra. Su manipulación es de un nivel completamente distinto. Ellos creen que están haciendo el bien. Ellos están convencidos que están conduciendo a la humanidad al paraíso en la tierra. Y eso les permite manipular, mentir, matar, porque bueno, son los costos necesarios de este tremendo proceso de liberación al cual han entregado sus vidas. Ellos se sienten verdaderamente pequeños mesías que están liberando al ser humano, que lamentablemente no ha entendido este camino de salvación. En fin, hay muchas cosas que se podrán decir, pero hay que entenderlos como personajes, como fanáticos religiosos. Están dispuestos, tristemente, a sacrificar cualquier cosa, a utilizar cualquier cosa, porque bueno, es la forma en que ellos creen que el paraíso va a llegar a la tierra. Las consecuencias han sido como han sido, lamentablemente. Mauricio, tengo la última pregunta antes de que tú te tengas que retirar, porque sé que tienes un compromiso radial. El argumento que siempre da el Partido Comunista acá, y de alguna forma incluso llegaron a decir que era el partido más democrático en la historia de Chile, se ampara en que eventualmente ellos nunca han alcanzado el poder como probablemente lo ansían y como ha ocurrido en los regímenes donde se ha instalado el comunismo. Y la pregunta es muy puntual, tomando en cuenta lo que decías. ¿Los comunistas llegando al poder construyen un régimen totalitario en Chile? Sin duda. Pero obviamente, si son comunistas, no son de la Cruz Roja ni nada, son comunistas, no son liberales, nada. Y si ellos dicen, sí, en Chile nos hemos matado, en Chile nos hemos torturado, en Chile aquí, en Chile allá. Sí, pero es que en Chile nunca han tomado el poder. Es que en Chile siempre han estado bajo condiciones que han impedido que eso se produjera. Pero donde han podido, donde han tomado el poder, sin excepción, han conducido a verdaderos infiernos en la tierra. Y este mismo partido que dice que ellos nunca han sido cómplices, se han identificado, porque ser cómplice es un nivel malo, pero identificarse con el criminal, con Stalin, con los Castro, con todo esto, es mucho peor porque todo
todo tu proyecto político, tu definición, incluso humana, está dada por este tipo de ideologías criminales. Ellos nunca han tenido ningún problema en avalar cualquier tipo de crímenes en nombre de este paraíso terrenal que quieren formar. Y después te quieren convencer de que en Chile, por arte de magia, esto no sería así. Es totalmente absurdo. Primero tú dejas de llamarte comunista si quieres deslindar, como han hecho la mayoría de los partidos comunistas en el mundo, ¿eh? O sea, en cualquier país un poco más, qué sé yo, donde hayan comunistas un poquito más reflexivos, han tomado distancias, han cambiado el nombre, han condenado, han pedido perdón, todo eso. Nuestro Partido Comunista es de una resistencia, es una secta muy resistente y muy peligrosa porque está convencida de que está haciendo el bien, que nos está llevando al paraíso, y que para eso cualquier método, cualquiera, es bueno. Bueno, ahora tengo que dejarlo lamentablemente porque tal como... Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, recomiendo leer el libro. Te agradezco, Mauricio, y les recomiendo que lo adquieran porque es una lectura que ayuda mucho a comprender hechos que ocurrieron en el pasado, pero también que tienen efectos en el presente. Muchas gracias, Jorge. Gracias a la Fundación, como siempre, una casa donde yo he estado mucho tiempo y vuelvo de vez en cuando, así que mucho éxito en todo y gracias a todos los que participaron, que veo que fueron muchas personas. Hasta la próxima. Gracias, Mauricio.